Buenos días, soy la doctora Vanessa Camposano, médico especialista en terapia intensiva, trabajo en el Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil, Ecuador. El día de hoy vamos a tratar un tema de importancia, el cual es la fisiopatología del COVID-19, impacto de la tormenta de citoquinas. El 13 de diciembre se reporta el primer caso como neumonía de origen desconocido. Posteriormente, el 29 de diciembre, se reportaron 4 casos adicionales, igual que los anteriores, sin vinculación aparente. El 30 de diciembre, el doctor Li Wenliang pudo filiar dichos casos a un mismo agente patógeno. Luego, el 31 de diciembre, se conectan estos casos a un mercado en la ciudad de Wuhan. El 1 de enero, 44 casos adicionales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no pudo identificar el agente causal hasta aquel entonces, y posteriormente, el 7 de enero, se identificó el nuevo coronavirus. Posteriormente, el 30 de enero de 2020, se lo declara como una emergencia de salud pública y el 29 de febrero tenemos el primer caso en Ecuador. Si visualizamos esta secuencia cronológica, podemos ver que el brote de neumonía se da en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Posteriormente se pudo identificar y aislar el virus. Recibe el nombre de 2019 nCoV en honor al año donde fue descubierto, y posteriormente la Organización Mundial de la Salud le denominó SARS-CoV-2 en honor al síndrome respiratorio agudo severo. El 30 de enero de 2020 es declarado como una emergencia de salud pública y esta enfermedad se denominaría COVID-19. Dentro de las características del virus, este pertenece al orden nidoviral, familia Coronaviridae y subfamilia Coronavirinae. Géneros dados por el Comité Internacional de Taxonomía Viral: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma virus, delta coronavirus. A su vez, el alfa coronavirus tiene 2 subtipos, que es el HCoV en honor al coronavirus humano 229E, también al NL63, y el beta coronavirus con sus subtipos, como es el HCoV o C43, HKU1, el SARS y el MERS, para posteriormente presentarse un nuevo beta coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Si visualizamos estas secuencias, podemos vincular el SARS-CoV en el 2002 con una epidemia cuyo origen fue en China, casos totales 8.096 con una letalidad del 10%. El MERS-CoV en el 2012, origen en Arabia Saudita, casos 2.506 con una letalidad del 35%. El SARS-CoV-2 en el 2019, cuyo origen fue en China, y la letalidad del 3 al 4%. La capacidad de transmisión que ha tenido este SARS-CoV-2 ha sido grande en relación a las epidemias anteriores. En estas 2 últimas décadas tenemos pues una gran pandemia que termina con una gran capacidad de transmisión debido a que tiene una tasa de infectividad cercana a 3. En cuanto a la clasificación del coronavirus humano acorde a patogenicidad, lo podemos dividir en baja patogenicidad, como es el caso de los alfas y beta, 229, NL63, el OC43 y el HK1, pero también tenemos los de alta patogenicidad, que son los coronavirus humanos del siglo XXI y que pertenecen al grupo de los beta coronavirus. Lo que permite diferenciar entre baja patogenicidad y alta patogenicidad es dependiendo el tracto respiratorio vinculado. Baja patogenicidad para el alto y alta patogenicidad para el tracto respiratorio bajo.
El coronavirus recibe su nombre gracias justamente a las glucoproteínas que forman parte del mismo. Son espigas en forma de corona. Este se va a caracterizar porque se adosa o se une a receptores virales apropiados, que son los ECA2 en honor a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. El código genético es similar al SARS en un 94%. Vamos a seguir esta secuencia. En primer lugar, se da la unión del coronavirus al receptor ECA2. Una vez que ingresa este virus a través de la fusión de membrana o endocitosis, se produce la liberación del genoma viral. Posteriormente, la polimerasa viral, la cual es una enzima que permite la proteólisis del mismo, va a dar como consecuencia o resultado la traslación de proteína polimerasa viral. Posteriormente se da el proceso de replicación de ARN, generando un genoma ARN en sentido negativo. Posteriormente se da lugar a un ARN subgenómico en sentido positivo y posteriormente tenemos una transcripción subgenómica, donde vamos a tener 4 estructuras importantes, que van a ser la N de nucleocápside, la E de espículas, la M de membrana y la E de envoltura. Todas estas van a llegar por traslación de proteínas de estructuras virales a nivel del retículo endoplásmico y posteriormente estas proteínas se van a combinar con la nucleocápside para salir a través del aparato de Golgi y poder dar origen a la formación de un virión maduro para posteriormente pasar a un proceso de exocitosis y liberación del mismo. Entrando en materia, los objetivos de esta charla serán poder identificar el daño tisular directo inducido por el virus, dilucidar la cinética de la activación de las citoquinas y poder visualizar cómo contribuye a la tormenta de citoquinas con la disfunción de múltiples órganos. Este gráfico, que si bien ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, es muy interesante. Este permite dividir a la enfermedad en 3 estadios, donde el estadio 1 de infección temprana se va a caracterizar por una fase de respuesta viral amplia, donde los pacientes van a tener síntomas leves, como es el caso de tos seca, diarrea, cefalea, fiebre. En el estadio 2, que es la fase pulmonar, que a su vez se la subdivide en 2A y 2B, donde hay un compromiso pulmonar y podemos ver síntomas clínicos, algunos vinculados con hipoxia. Y posteriormente la fase de hiperinflamación, la cual se va a caracterizar por una clínica de distrés, SIRS, shock o incluso falla cardíaca. Analizando mejor estos estadiajes, la etapa 1, considerada como leve o de infección temprana, donde se manifestaba por lo anteriormente dicho, este se va a vincular debido a que el virus entra en contacto con la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Por ende, el objetivo en esta fase será la limitación del virus para mejorar el pronóstico y la recuperación de nuestros pacientes. En la etapa 2 se considera una fase moderada, sin hipoxia 2A y con hipoxia 2B. Es decir, en esta etapa, muchos de nuestros pacientes tendrán una clínica caracterizada por una PAFI menos de 300 milímetros de mercurio. Podemos ver a nuestros pacientes con taquipnia, teniendo una respiración por encima de 30 por minuto. Vamos a tener pacientes con una saturación periférica menor a 93%. En la etapa 2A se trata de evitar el uso de corticoides por una simple razón. Siempre nuestras líneas de defensa van a disminuir la replicación viral. Por ende, al dar alguna terapia antiinflamatoria o inmunosupresora, vamos a bloquear estos mecanismos que disminuyen la replicación viral y por lo tanto enlentecen el clearance. En el caso del 2B, puede ser útil la terapia antiinflamatoria dada por corticoides, inhibidores de interleuquina 6
o en el caso, por ejemplo, de interleuquina 1 bloqueantes. En la etapa 3, considerada como una etapa grave de hiperinflamación, se va a caracterizar por un síndrome que es el síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar, y actualmente se denomina pues una etapa de linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, donde la terapia antiinflamatoria está tomando actualmente auge. Vamos a recordar un poco sobre el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. El riñón es capaz de generar renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno que proviene del hígado para ser transformada en angiotensina 1. Por acción de la enzima convertidora angiotensina, se va a transformar de angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero lo relevante de la angiotensina 2 son todos los efectos que podemos encontrar a partir del mismo. Es un inductor positivo de la actividad simpática, pero a su vez aumenta la reabsorción de sodio, de cloro, de agua e incrementa la excreción de potasio. A su vez, la angiotensina 2 va a tener un efecto positivo a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, incrementando la secreción de aldosterona. Otro efecto positivo es la vasoconstricción arteriolar con un aumento de la presión sanguínea. Y otro efecto positivo es a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis, generando pues un estímulo para la secreción de hormona antidiurética, la cual a nivel del conducto colector incrementará la absorción de agua. Todo esto genera mayor retención de agua, de sodio, volemia aumentada y un incremento en la perfusión del aparato yuctaglomerular. Este va a tener un efecto negativo hacia el riñón en cuanto a la producción de renina. En esta revista, que es de prestigio, que es el New England Journal of Medicine, podemos ver este artículo que me pareció muy interesante sobre el uso de inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con COVID-19. Haciendo un análisis en este gráfico, nosotros podemos ver que infecciones locales o sistémicas o incluso sepsis se vincula con este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Pero bueno, vamos a hablar sobre estos fármacos. En el caso de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, el efecto será bloquear la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y en el caso del bloqueante del receptor de angiotensina, evitará que esta angiotensina 2 actúe sobre dicho receptor. Hay muchos estudios a favor del uso de IECA o de ARA en pacientes con coronavirus. ¿Por qué a favor y por qué otros estarían en contra? Bueno, vamos a analizar el primero. En el caso de la angiotensina 1, que normalmente se transforma en angiotensina 2, vamos a tener un sinnúmero de efectos deleterios, como es el caso de la injuria pulmonar aguda, como es el caso del remodelado miocárdico, como parte de un efecto adverso, vamos a tener vasoconstricción e incremento de la permeabilidad vascular. Otro efecto adverso que podemos tener pues son los cambios estructurales profundos a nivel del miocardio. Sin embargo, otra cosa que está a favor del uso del mismo es que cuando se da el proceso de entrada inicial a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, se produce una regulación a la baja. Es decir, disminuye la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 y por ende el resultado final será un incremento de la actividad de este receptor de angiotensina 2 tipo 1 con incremento de injuria pulmonar aguda y lo que anteriormente habíamos mencionado. Por lo tanto, si bloqueáramos este sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto permitiría evitar esta injuria pulmonar aguda y otros efectos adversos cardiovasculares. ¿Por qué otros artículos, en cambio, están en contra del uso de estos fármacos? Y es que se cree que el IECA y el ARA actuarían incrementando la sobreexpresión de niveles
y actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2 y por ende, al incrementar la función de estos receptores, pues se provocaría un daño directo del virus debido a que mayor cantidad de virus pudiese ser internalizado. El SARS se lo pudo encontrar en el 35% de las autopsias de miocardio, se encontraron partículas virales en ARN y este se asoció a una expresión reducida del receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Podemos visualizar este gráfico, el cual fue publicado este año por el doctor Willy, donde vamos a ver, por un lado, del lado derecho, vamos a ver que en los casos de infecciones severas, vamos a ver cómo el coronavirus tiene un impacto directo a nivel de las células endoteliales. Estas células endoteliales no solo se ven afectadas a nivel del pulmón, sino a nivel de un sinnúmero de órganos. Tanto así que en 5 de 41 pacientes de una serie de casos que se reportaron, se vio que la troponina I estaba elevada en estos casos. Y 36 de 138 pacientes se vincularon con síntomas graves cardiovasculares. El Comité Nacional de Salud pudo vincular que muchos de estos pacientes intercurrían con síntomas iniciales cardiovasculares. El punto era saber por qué es lo que los vincula. Y se cree que es debido al estímulo de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, se cree también que es debido a la tormenta de citoquinas que se genera producto de la misma, y también porque muchos de estos pacientes intercurren con hipoxemia. Sin duda alguna, hay alteración cardiovascular, también encontramos lesión renal y lesión hepática. Y acá vemos pues los estadiajes, ¿no? El paciente con infección asintomática, el paciente con infección leve, el paciente con infección severa. En la segunda fase, que es la fase pulmonar, esta se va a caracterizar porque, como visualizamos en este gráfico, tenemos células tipo 1 y células tipo 2. Las células alveolares tipo 1 se van a caracterizar porque proporcionan más del 95% del área de superficie alveolar y van a tener la capacidad de absorber fluidos de los espacios aéreos mediante canales apicales de sodio y bombas vasolaterales de sodio-potasio ATPase, permitiendo que dicho líquido que esté en el espacio alveolar pueda llegar al intersticio pulmonar y finalmente ser reabsorbido por vasos linfáticos y microcirculación. Esta barrera restringe el paso de solutos pequeños, pero permite la difusión de dióxido de carbono y oxígeno. En el caso de la fisiopatología del COVID-19, vamos a ver que existe una migración de grandes cantidades de neutrófilos, los cuales residen a nivel de los capilares alveolares. Estos van a poder movilizarse rápidamente hacia espacios aéreos. Aquí ustedes pueden visualizar cómo por mecanismo de diapédesis pueden migrar a través de células endoteliales dañadas, las cuales están edematizadas, permitiendo la llegada del neutrófilo a nivel del intersticio y posteriormente, debido a que la barrera alveolo-capilar está dañada, puede ingresar al alveolo. ¿Cómo se produce? Producto de la infección, la activación del macrófago alveolar con el incremento de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, interleuquina 6, a su vez este es el encargado de reactivar a este neutrófilo. Y a su vez este neutrófilo incrementa los leucotrienos, oxidantes, factor activador de plaquetas, proteasas. Todo esto sumado, es decir, la permeabilidad del endotelio pulmonar, el edema a nivel del intersticio, el daño del epitelio alveolar, es capaz de generar edema de espacio alveolar y pues nos ayudaría a dilucidar el mecanismo de hipoxia mediante shunt. Aquí podemos ver las dos caras de un alveolo normal y un alveolo lesionado durante la fase aguda.
En la etapa 3 existe la hiperinflamación sistémica o síndrome de hiperinflamación sistémica. Se va a caracterizar por una tormenta de citoquinas donde vamos a ver como resultados la formación de coágulos, shock, injuria pulmonar, muerte celular, inmunoparálisis, falla renal. Todo esto genera inflamación, falla de órgano e infección. En este artículo que fue publicado en el Cellular and Molecular Immunology por el Dr. Qian Liu, podemos observar que en el caso de las infecciones virales son capaces de provocar un estímulo directo a nivel de las células epiteliales, pero también un estímulo indirecto a nivel del macrófago alveolar. Sea por cualquiera de los dos caminos, van a terminar en un incremento tanto de citoquinas como de quimiosinas a nivel del intersticio. Esto va a generar una mayor migración de células inflamatorias, como es el caso de linfocitos, como es el caso de monocitos o como es el caso de neutrófilos, permitiendo la migración de dichos componentes celulares inflamatorios al intersticio y posteriormente dentro del espacio alveolar. Este gráfico que me parece muy didáctico, donde vemos el ingreso del virus con el daño o disrupción de las células epiteliales, es capaz de generar dos tipos de tormenta. Una se denomina primaria y la otra secundaria. En el caso del incremento de las citoquinas primarias, vamos a ver un incremento de la interleuquina 6, incremento del factor de necrosis tumoral alfa, vamos a ver un incremento de la interleuquina 18, de la interleuquina 1B específica, interleuquina 33, interferón 1 y 3, y dentro del interferón 1 tenemos los subtipos alfa y beta. Todo esto es estimulado gracias a las células dendríticas y a los monocitos. Pero también tenemos que saber que esta línea celular, con esta respuesta de citoquinas primarias, tiene un objetivo de disminuir la replicación viral. Una vez que se generó esta respuesta de citoquina primaria, a su vez hay una tormenta de citoquinas secundarias que no va a ser más que una respuesta estimulada por un subgrupo de citoquinas. Y acá vamos a tener las natural killer, tenemos la que está promulgada tanto por los linfocitos TCD8, vamos a tener células linfocitarias tipo 2, vamos a tener células T reguladoras, vamos a tener los linfocitos TH2. Y a su vez, estos van a estimular el interferón gamma, la interleuquina 10 y la interleuquina 5. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que va a aumentar la eliminación del virus. Sin embargo, cuando se da esta citoquina secundaria, cualquiera de estas ataca indiscriminadamente. Por ende, no distingue el virus de las células normales, produciendo pues daño a nivel del tejido, de las células endoteliales o de las células alveolares. Tanto la interleuquina 1B específica, al igual que la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, toda respuesta en etapa temprana será capaz de generar un proceso de recuperación, pero en etapa tardía son capaces de generar una respuesta inflamatoria dañina y mortalidad. El factor de necrosis tumoral alfa, que lo vimos hace un rato, que era parte de esta primera línea, tiene un rol limitado en la replicación. Es decir, es capaz de generar síntomas severos. La interleuquina 6 en etapa temprana va a tener como función principal la eliminación viral. Por ende, la deficiencia de interleuquina 6 o el bloqueo de los receptores de interleuquina 6 pueden llevar a una persistencia viral. De ahí la importancia de saber cuándo utilizar una terapia antiinflamatoria en el tiempo adecuado, debido a que una supresión en etapa temprana puede ser deleteria para nuestro paciente. Este artículo, publicado por el doctor Dennis McGonigal, podemos visualizar sobre el rol
de la interleuquina 6 en los pacientes con neumonía por COVID-19 y nos habla sobre una correlación que hay con el síndrome de activación por macrófagos. Yo tengo que reconocer que existen dos hipótesis en cuanto a la fisiopatología y la inmunología de los pacientes con coronavirus. Yo tengo que recordar que se lo ha afiliado mucho a la linfohistiocytosis hemofagocítica, la cual hay primaria y secundaria. En el caso, por ejemplo, de la primaria, vamos a ver un estado de inmunosupresión hiperinflamatoria, y acá vamos a ver en este cuadrante donde hay pérdidas de función de los linfocitos T. Sin embargo, la célula dendrítica toma la batuta y sigue por vía de interferón gamma, estimulando el macrófago y posteriormente produciendo un estado de hipercitoquinemia con elevación de interleuquina 1 alfa, 1 beta, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Si lo correlacionamos con el COVID-19, nos vamos a dar cuenta que existe un subtipo, se podría decir en hipótesis, ¿no?, de inmunosupresión temporal, donde ocurre algo muy similar a la linfohistiocytosis primaria, donde hay una pérdida de los linfocitos T, CD4 y CD8, producto de la infección por coronavirus. Esto hará de que el interferón gamma, que es una expresión de los linfocitos T, CD4, también estén mermados. Por ende, el macrófago es estimulado por múltiples vías, entre aquellas la injuria del tejido pulmonar, generando incremento de las citoquinas, y por ende yo pudiese decir que cuando esta primera línea está afectada, yo voy a tener un incremento de la tormenta secundaria con elevación abrupta de la interleuquina 6, lo cual terminará en un incremento del daño de tejidos. En la hipótesis como un estado inmunocompetente hiperinflamatorio, aquella que habla de que inmunológicamente puede ser parecida a la linfohistiocytosis secundaria, vamos a ver que no existe aquí pérdida de función de dichas células. Por ende, la vía de formación del interferón gamma es justamente dependiente de estas células T y de las células dendríticas, estimulan al macrófago con elevación de la hipercitoquinemia. En el caso, por ejemplo, de las infecciones por COVID-19 en estados inmunocompetente hiperinflamatorio, vamos a ver que ocurrió exactamente lo mismo que vimos en la linfohistiocytosis secundaria, donde estas células fueron capaces por vía del interferón gamma estimular el macrófago y eleva las citoquinas a predominio de interleuquina 6, pero no de la misma forma que los estados de inmunosupresión hiperinflamatoria. Este sería el mecanismo por el cual múltiples pacientes responden de forma diferente ante una misma infección. En algunos, pues llegan a presentar una clínica florida y otros, sin embargo, tienen síntomas leves. En este gráfico podemos visualizar cómo la infección viral o bacteriana produce pues un efecto directo primario. En este caso, cuando nosotros hacemos un bloqueo de la interleuquina 6, incrementaríamos mortalidad, vamos a disminuir fagocitosis por parte de los macrófagos, vamos a incrementar la fibrosis y también vamos a retrasar la recuperación de nuestros pacientes. Sin embargo, cuando bloqueamos esta interleuquina 6 de forma en fase pulmonar o en fase hiperinflamatoria, vamos a lograr disminuir la mortalidad y vamos a lograr reducir la inflamación pulmonar. ¿Por qué? Porque se sabe que esta interleuquina 6 fue como resultado de un efecto dañino extrapulmonar indirecto secundario. Aquí podemos visualizar cómo este macrófago es estimulado, provocando un incremento de la interleuquina
6 y citoquina proinflamatoria. Esta interleuquina 6 se va a unir al receptor formando un complejo, el cual a su vez se va a unir a la glicoproteína 130, provocando pues daño de la misma. En este artículo por el doctor Kunz sobre interleuquina 6 en pacientes con COVID-19 fue una revisión sistemática y un metaanálisis donde, por ejemplo, se compararon distintos estudios tratando de analizar cuáles eran las diferencias en cuanto a los niveles de interleuquina 6 en subgrupos de pacientes. Por ende, se pudo evidenciar que los pacientes con alto riesgo de complicación presentaban niveles de interleuquina mayor a diferencia de los pacientes quienes no se complicaban. Al igual, la interleuquina 6 ayudó como criterio de admisión a UCI. Aquellos pacientes con niveles pues, elevados tenían mayor requerimiento de ingreso a UCI versus los que no presentaban pues, niveles altos. Asimismo, cuando se comparó los pacientes no severos versus críticos o severos, fue evidente que el nivel de interleuquina 6 jugaba pues, un rol importante. En este artículo publicado por el doctor Pedersen, podemos visualizar que en el individuo que no esté infectado, acá tenemos el epitelio pulmonar, el intersticio y el vaso, donde las células T, CD4 y CD8 están conservadas. Posteriormente, en el caso del COVID-19, en una infección moderada, el SARS-CoV-2 es capaz de producir un daño a nivel del epitelio. Este estimula el macrófago generando un incremento de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 10, y este nivel de citoquina elevado a nivel del intersticio, sumado a que comienza a disminuir el nivel de células T con expresión de interferón gamma. Sin embargo, ¿qué lo diferencia de los casos de COVID severo? Que el coronavirus es capaz de producir mayor daño a nivel de las células endoteliales, estimulan a mayor grado los macrófagos, provocando factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y 10 a gran escala. Y esto es lo que se denomina tormenta de citoquinas. A nivel vascular genera mayor linfopenia y respuestas antivirales, las cuales estarán disminuidas. Por ende, esta tormenta de citoquinas es la que se vincula a un mayor daño pulmonar y a resultados desfavorables. En el caso del virus, que es capaz de provocar un daño epitelial, este genera pues muerte celular y por vía ROS es capaz de provocar un estímulo a nivel del macrófago y este macrófago generar mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias. Pero también hay un estímulo directamente por el epitelio del alveolo, que es por el factor nuclear kappa B. Todo esto es capaz de generar pues, el incremento de estas citoquinas que también van a actuar como un ciclo cerrado capaz de provocar infección bacteriana por una disrupción de la barrera epitelial. Este artículo que habla sobre la hiperferritinemia en pacientes críticos por el doctor Leitman analiza un total de 2.623 pacientes entre el 2006 al 2018 en Berlín. Y pues este artículo nos manifiesta que el valor incrementado de ferritina estaba vinculado a mayor inflamación y podía ser utilizado como un predictor pronóstico. A su vez, este estudio divide en 4 grupos, uno de linfohistiocytosis hemofagocítica, otro de shock séptico, sepsis, entre otros. Como podemos visualizar, los pacientes con un score SOFA a la admisión de la UCI fue mayor en los pacientes con linfohistiocytosis hemofagocítica
El nivel máximo de score SOFA fue mayor justamente en estos pacientes y también podemos visualizar que estos pacientes presentaban un mayor porcentaje de mortalidad. Muchas veces estos pacientes con linfohistiocytosis hemofagocítica eran difíciles de discriminar entre los pacientes con shock séptico. El grupo de otros se lo vinculó sobre todo a pacientes que tenían valores de ferritina altos, que presentaban pues una base de falla renal, falla hepática o alguna enfermedad maligna. En este histograma podemos visualizar que por encima de 1314 microgramos por litro se vinculó como un factor de peor pronóstico. Y entre más elevado era dicho valor, se lo pudo filiar con una causa probable de linfohistiocytosis hemofagocítica. Si era por encima de este valor, es decir, 4.621 microgramos por litro, 67% de sensibilidad y 77% de especificidad. Si era por encima de 9.083 microgramos por litro, se lo vinculó a un 93% de sensibilidad y 92% de especificidad en el caso del HLH. A mayor ferritina, peor pronóstico. Cuando se investigaron estos casos de HLH, fue significativo el nivel máximo de ferritina cuando se lo comparó con sepsis y cuando se lo vinculó con shock séptico. Pero cuando también se comparó estos casos de shock séptico y de sepsis sin shock a los otros diagnósticos, también fue significativo el nivel. Este artículo publicado por este grupo de médicos italianos que habla sobre el microclots, que es un síndrome tromboinflamatorio y de la microcirculación pulmonar, como una hipótesis de un síndrome de estrés respiratorio agudo atípico, demostró que en este gráfico, por ejemplo, podemos ver cómo el coronavirus se adosa al receptor de ECA, entra a la célula, se replica y posteriormente desencadena un daño celular directo. Este a su vez es capaz de liberar signos proinflamatorios, permitiendo el reclutamiento de leucocitos, incrementando a su vez citoquinas proinflamatorias, como es el caso de la interleuquina 1, 6, 8 e interferón gamma. Esto es capaz de generar injuria del tejido, daño endotelial vascular, daño epitelial alveolar. Existe una pérdida de la relación BQ y también vamos a tener como consecuencia del mismo trombosis microvascular. Volvemos a este gráfico que hace un rato pues lo pusimos en otra diapositiva y podemos darnos cuenta que el mismo coronavirus, que era capaz de producir estragos directos a nivel de la célula epitelial, incrementaba la producción de fibrina, era capaz de activar plaquetas, era capaz de generar un incremento de la vasoconstricción, y este se lo había vinculado a que en algunos pacientes, por ejemplo, en el grupo de TAN y colaboradores, el 71% de los pacientes con coagulación intravascular diseminada de los no sobrevivientes se vinculó a una escala de SID mayor a 5. Sin embargo, por otro lado, otros estudios manifestaron que no había vinculación con SID, sino más bien con complicaciones tromboembólicas localizadas y que muchos pacientes presentaban tromboembolismo pulmonar en un 17%. Es decir, hablaban de un daño endotelial local, que sí es verdad podía extenderse a un lecho microvascular mucho más, se podría decir, pues, más grande, provocando daño a nivel del miocardio, a nivel del riñón, a nivel hepático. En cuanto al papel de la coagulación en la fisiopatología de la lesión pulmonar aguda, es importante recordar que el activador del plasminógeno tisular
es capaz de promover la disolución del coágulo como parte de una respuesta inicial. Este activador del plasminógeno tisular permite que el plasminógeno se transforme en plasmina y esta plasmina pueda desdoblar la fibrina en productos de degradación de fibrina. En el caso de toda esta cascada inflamatoria, como es el caso del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, es capaz de provocar un estímulo positivo con un incremento del inhibidor del activador del plasminógeno como parte de una respuesta tardía y tener como consecuencia efectos antifibrinolíticos con complicaciones tromboembólicas. En este estudio, que habla sobre parámetros de coagulación anormal asociadas con pobre pronóstico en pacientes con neumonía por coronavirus, este fue publicado por el doctor Nintan y colaboradores, un total de 183 pacientes con COVID-19, donde trataban pues, de comparar los pacientes sobrevivientes versus los no sobrevivientes. Se pudo analizar dentro de los parámetros de coagulación TP, TPT activado, dímero D, productos de degradación del fibrinógeno, los cuales daban como resultado que la alteración, que en este caso sería la coagulopatía, estaba vinculada a una alta mortalidad y eran predictores pronósticos. Aquí podemos visualizar en verde los sobrevivientes, los no sobrevivientes versus los sobrevivientes que son de color azul. Los pacientes que no sobrevivieron, que fue un total de 71.4%, se los vinculó a CID a mayor de 5 puntos. Por ende, de todos estos pacientes que fallecieron, el rango vinculado a CID fue pues muy alto. Y acá podemos visualizar tanto en el gráfico de TP, de TPT activado, de dímero D y de los productos de degradación del fibrinógeno, donde los no sobrevivientes presentaban pues valores mucho más altos. En este artículo publicado por Helms y colaboradores, que habla sobre el alto riesgo de trombosis en pacientes con SARS-CoV-2, fue un total de 150 pacientes analizados con COVID-19 en 4 UCIs de 2 hospitales de tercer nivel en Francia, donde se trató de comparar eventos tromboembólicos de distrés no COVID versus pacientes con distrés que presentaban COVID-19 de base. El periodo fue desde el 3 de marzo al 31 de marzo del 2020 y los resultados fueron que se presentó complicaciones tromboembólicas en 64 pacientes, es decir, un total del 43%, embolias pulmonares 17%, y algo muy llamativo que existió oclusión trombótica de los circuitos de terapia de reemplazo renal en 28 de 29, es decir, en el 97% de los casos, y en el caso de los pacientes que llegaban hasta ECMO, también existía una oclusión trombótica del circuito en 2 de 12, es decir, 8%. El dímero D y el fibrinógeno elevado se lo vinculó hasta en el 95% de los pacientes, y, por ejemplo, en el caso del anticoagulante lúpico, se lo vinculó en el 88% de los pacientes con valores altos. El score que se utilizó en este estudio fueron 3. Uno que es justamente por el grupo japonés de medicina aguda, el cual pues habla sobre el criterio del CIRS, nivel de plaquetas, el TP, fibrinógeno o productos de degradación de la fibrina, donde normalmente el SIG sería un valor por encima de 4. En este estudio se llegó a demostrar que el 96% presentó una puntuación menor a 4 puntos. Por ende, menos vinculación con coagulación intravascular diseminada y daba a pensar más que la coagulación era local más que sistémica. Por otro lado, otro de los scores utilizados fue el del Grupo Internacional de Trombosis y Hemostasia, donde podemos ver que dentro de sus parámetros, plaquetas, TP, fibrinógeno, que a diferencia del anterior no utiliza el CIRS, utiliza más bien el dímero D.
Y por otro lado, el grupo de Tosiaka, donde podemos ver que utilizó el score SIG, que es un score de coagulopatía inducida por sepsis. Valoró algunos parámetros, entre estos el TP, el nivel de plaquetas, y utilizó también el SOFA. Tener pues un valor por encima de 4 puntos ayuda al diagnóstico de riesgo para coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, el 85% de estos pacientes presentaron un SIG score menor de 4 puntos, al igual que los anteriores scores utilizados, daba a pensar que no existe mucho nexo entre una diseminación, sino más bien existe alteraciones trombóticas locales. Y aquí tenemos pues la correlación del grupo japonés con el grupo de la Sociedad Internacional. Algo interesante, como pueden visualizar acá, es que los pacientes con distrés por COVID-19, cuando fueron vinculados, cuando fueron diferenciados del grupo de no COVID, los 150 pacientes analizados vieron que, por ejemplo, el riesgo de tromboembolismo pulmonar fue mayor en los pacientes con COVID, cuando también se analizó el grupo de pacientes que habían hecho stroke, también más vinculado a pacientes con COVID, y la terapia de reemplazo renal, en cuya complicación fue la oclusión del circuito mediante trombos, también fue mayor en el paciente con COVID, al igual que la oclusión del circuito de los pacientes con ECMO, el cual fue mayor en COVID. Las complicaciones hemorrágicas también fueron mayores en pacientes con COVID, a diferencia de los pacientes no COVID. Podemos llegar a las siguientes conclusiones. La tormenta de citoquinas podría desempeñar un papel importante en la inmunopatología del COVID-19. La interleuquina 6 se vincula a mayores complicaciones con criterios de internación y severidad. La ferritina es un marcador inflamatorio independiente asociado a mortalidad. La tormenta de citoquinas es capaz de estimular el factor tisular en las células endoteliales con complicaciones tromboembólicas. Y por otro lado, el análisis de SCORE, el que está propuesto por la Sociedad Internacional, tanto de trombosis y hemostasia, el del grupo japonés de medicina aguda, al igual que el score de coagulopatía inducida por sepsis, valores bajos indicarían que el efecto procoagulante es mayor a nivel intrapulmonar que sistémico, y sería la explicación por qué muchos de estos pacientes intercurren con hipoxemia refractaria, donde el problema sería pues a nivel de los microtrombos. Ha sido un gusto poder hablar de este tema. Es un tema hasta cierto punto a veces árido. Espero poder haber respondido algunas de sus preguntas. Pues ha sido pues muy grato para mí compartir esta mañana con ustedes. Saludos.